conversando con la doctora Wanda López. Ella es médico urólogo. En el anterior bloque estamos hablando de la incontinencia urinaria y los tipos. Luego llegamos al piso pélvico y la importancia de fortalecerlo. Y llegamos al prolapso. Ahora vamos a hablar del prolapso. Bueno, el prolapso como tal se define como el descenso de las paredes vaginales. Puede ser la pared vaginal anterior, la pared vaginal posterior, el techo que llamamos cúpula vaginal en las pacientes que no tienen útero, o como tal la parte superior de la vagina, en cuyo caso se acompañaría de útero. Ahí en la imagen lo podemos ver. En el lado izquierdo tendríamos una distribución anatómica normal, donde la vagina está en su lugar, la vagina corresponde a la parte rosada de la imagen, está en su lugar normal, y fíjense que el útero está alto. Y la relación entre esa pared vaginal anterior y posterior con la vejiga y el recto respectivamente, en la parte media, mantiene estas estructuras en su lugar. Hay unos ligamentos que ayudan a sostener a la vagina allí. Pero si tenemos un suelo pélvico débil, un soporte muscular y de ligamentos débil, si tenemos una pared vaginal anterior que desciende, que se abomba hacia abajo, entonces lo que está inmediatamente al lado de la vagina, en la parte anterior, es la vejiga, y la vejiga también va cayendo. Y dependiendo del grado del prolapso, tenemos vaginas muy prolapsadas que se salen de la entrada vaginal, son como una pequeña pelotita que la paciente o se la toca cuando se está bañando o incluso se la puede ver. Y en los estadios completos, avanzados, tenemos un prolapso de estadio 4 o 3, donde sale por completo y está todo el tiempo afuera. Entonces esa vejiga está totalmente volteada, o el recto en la parte posterior está totalmente volteado, y eso lleva a trastornos de vaciamiento de la vejiga y a trastornos del vaciamiento del recto. Y en el caso de los prolapsos del útero, cuando desciende por completo el útero, si nosotros tenemos en las mujeres que tienen cuello y que tienen útero, el cuello del útero todo el tiempo afuera, o la cúpula vaginal fuera del canal vaginal, eso se reseca. Y una de las cosas que uno ve con frecuencia es que la mujer llega con sangrado, mancha la pantaleta, se erosiona, porque ya en la menopausia, si no hay una buena restitución local con hormonas sustitutivas o eventualmente con cremas que humecten y lubriquen ese tejido, pues ese tejido se pone muy delgadito y es propenso a romperse, a infectarse, y hemos visto casos muy exagerados o muy extremos en donde incluso junto con el descenso del útero o el descenso de la cúpula vaginal también vienen los intestinos, que es la parte que estaría por arriba de eso. Entonces, bueno, los prolapsos son un tema que es incómodo, que es molesto, no es una patología que afecta, digamos, la vida de la paciente. Nadie se va a morir por un prolapso, pero definitivamente afecta muchísimo la calidad de vida de la paciente. Y hoy por hoy hay muchísimas técnicas. Los prolapsos son una hernia, una especie de hernia, pero por la parte baja. Se siente, en primer lugar, como cuando son muy pequeños, como una presión o algo que estuviese alando en la parte baja de la columna lumbosacra. Y eso es por el estiramiento de los ligamentos. Conforme va avanzando, y dependiendo de lo que prolapsa, si es la parte anterior o posterior, vejiga o recto, habrá síntomas urinarios, apuro para orinar, eventualmente escapes de orina por apuro o dificultad para orinar. Y en el recto pasa más o menos lo mismo, escapes de heces, incontinencia fecal, o dificultad para vaciar. Y es la paciente que dice: yo no logro vaciar completo cuando voy al baño a evacuar. Y más adelante se siente un bulto que presiona en la parte vaginal inferior. La paciente siente algo que está saliendo por la vagina, entre las piernas, a veces lo describen. Molesta cuando se sientan, sobre todo sobre una superficie dura, porque, bueno, aquí hay varios grados de prolapso. El último estadio, el estadio 4, cuando tenemos el útero completamente abajo, imagínense lo que sería sentarse sobre el prolapso. Ay, no. Y muchas pacientes tienen que reducirlo manualmente para poder orinar o para poder vaciar. ¿Y cómo es reducirlo manualmente? Reducirlo manualmente, la paciente con sus dedos inserta, empuja ese prolapso hacia adentro del canal vaginal. Y obviamente hay dispositivos que se llaman pesarios
que se pueden utilizar para mantener este prolapso dentro del canal vaginal. Pero eso es algo temporal, eso es algo que realmente no resuelve el prolapso, simplemente lo esconde, vamos a decirlo así, claro. y permite que la paciente haga una vida más o menos normal. El tema es que el tratamiento definitivo de este descenso es una cirugía. Aquí le preguntan, ¿qué opina la doctora del láser para la incontinencia? Muy bella la pregunta. El láser para incontinencia urinaria es una estrategia que tiene ya un par de años utilizándose. La energía láser, como tantas otras energías, se utiliza también radiofrecuencia, ultrasonido de alta intensidad. Vienen a ser alternativas de tratamiento mínimamente invasivas, que se pueden hacer incluso a nivel de consultorio y que representan para la paciente menos trauma y no implican de pronto la colocación de un material sintético que pueda ser ajeno al cuerpo. Pero yo debo hacer una salvedad. No todo va bien para todas las pacientes ni para todos los tipos de incontinencia. El láser va muy bien para casos de incontinencia leve a moderada. Ya las incontinencias más grandes, donde hay un compromiso del mecanismo esfinteriano, el láser probablemente no sea la opción más duradera en el tiempo. Okay. Una barriga grande que no es de embarazo, ¿puede presumirse que sea hernia, prolapso u otra patología? El abdomen prominente, globoso, como decimos, una gran barriga, bueno, pueden tener muchas causas. La más frecuente es la obesidad y es simplemente mucho tejido graso acumulado en la zona del abdomen, que dicho sea de paso es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, y más allá del tema estético. Un abdomen también con un abombamiento pudiera ser una eventración o una hernia de la pared abdominal anterior, y eso hay que evaluarlo. Ahí es muy fácil, si eso en posición acostada se aplana y desciende y uno se toca y hay como un defecto, pues probablemente estaríamos en presencia de una hernia o de una eventración. Y obviamente nunca dejemos de lado estos abdómenes voluminosos, abombados, en una persona sobre todo delgada, donde uno dice, bueno, no es gordura, puede representar un tumor también. Hay tumores pélvicos o tumores intraabdominales que pueden ser de gran tamaño y presentarse de esta manera. Y no menos frecuente, las retenciones de orina, lo que nosotros urólogos llamamos globo vesical, se presentan como una pelotica en la región baja del abdomen, en la región pélvica, y en personas delgadas uno puede ver como diríamos popularmente, que se tragó una aceituna. Ay. Una persona es muy delgada, pero tiene una barriguita en esa parte baja. Y a veces cuando la tocamos nos damos cuenta que es un globo vesical, y eso se resuelve drenando la vejiga con una sonda. Ay, Dios, a tocarme. habría sensación de querer orinar. Ay, para la doctora, el sábado pasado expulsé una piedra del riñón. Bueno, ¿y qué se puede hacer si le pasó eso? ¿Y cómo saber si expulsó realmente eso? Bueno, usualmente los pacientes que son formadores de cálculos, que ya se conocen, y aún los que son por primera vez, cuando orinan y botan un cálculo, si el cálculo es muy pequeño, pudiera no molestar o no doler en su momento de salida. Y los escuchamos a veces porque suena como una piedrita que golpea en el sanitario, y en ocasiones, bueno, se acompaña un poquito de orina con sangre. Y en oportunidades es muy doloroso el proceso de expulsarlo. Mi recomendación siempre, porque quien produce un cálculo por primera vez también suele producirlo por segunda o tercera, o tiene más cálculos que están en proceso de expulsión. Entonces mi recomendación es que esa persona debe ir al urólogo para revisarse, porque el riñón excreta sales, excreta que a lo largo del día variables, pero no debe expulsar piedras, no se debe formar un cálculo. Cuando un cálculo se forma, puede ser tan obstructivo que genera un cólico renoureteral, y aunque eso se sale de la temática de hoy, pero bueno, es una emergencia urológica. Wow. Aguanté las ganas de orinar como por 2 horas, de verdad me estaba orinando, y ya cuando finalmente oriné me salió sangre. Ok, eso en las vejigas que se llenan mucho, que están muy distendidas, cuando el paciente orina, y sobre todo si la presión del chorro es fuerte, se puede producir lo que médicamente se conoce como
hematuria ex vacuo. ¿Eso qué significa? Sangre en la orina por una compresión o por un vaciamiento vesical muy rápido. La vejiga está, imagínense, es un globo, un músculo que está sumamente distendido, por lo tanto los vasos sanguíneos que están por debajo de la mucosa también están súper estirados. Cuando la paciente orina o el paciente orina con una presión muy alta, se produce la ruptura de esa mucosa y de esos vasos submucosos y puede haber sangrado. Entonces eso a veces llama la atención o alarma. Sangre en cualquier parte del cuerpo, siempre hay que estar pendiente. Y yo invito a las personas que en algún momento han visto sangre en la orina, estén pendientes a hacer exámenes de orina seriados para ver si hay hematuria microscópica, porque indudablemente la sangre puede ser por una litiasis, por una cistitis, un proceso infeccioso. Hay cistitis que son hemorrágicas, puede ser también por un tumor de vejiga muy relacionado al hábito tabáquico o un tumor de riñón. Bien, vamos a ir al corte y en breve continuaremos.